nosotros somos la clínica jurídica, gracias, nosotros somos la clínica jurídica empresarial y del emprendimiento. Somos parte del consultorio jurídico de la Universidad de los Andes. Y lo que hacemos es asesorar gratuitamente en temas relacionados con emprendimiento. ¿Por qué? Sabemos que en Colombia emprender puede tener muchas barreras de no saber qué me toca hacer, qué permisos necesito, a quién le tengo que pedir ese permiso, a cómo tengo que pagarlo, si tiene algún costo o no, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros buscamos en nuestra misión es em, formar y repartir esa información para que sea mucho más fácil para todos y todas hacer su propio emprendimiento y que salga a flote, que el derecho no sea una barrera, sino más bien una herramienta de crecimiento para todos ustedes. ¿Listo? Entonces, quiero aprovechar dando las gracias a Andrés Ramírez de la Cámara de la Diversidad y también Carolina Bestene, que nos acompañan el día de hoy por crear este espacio para nosotros. No sé si quieran adicionar algo antes de continuar. Sí, muy buenos días para todos. Muchas gracias, Ani, a todo el equipo de la universidad. De verdad que para nosotros es un gusto aprovechar estos espacios. En especial, nosotros hemos diseñado estos espacios en conjunto con la Universidad de los Andes, pensando en el crecimiento y en la evolución de cada uno de nuestros emprendedores y de nuestros afiliados. Recordemos que esto hace parte de los beneficios de todos los afiliados de pequeñas y medianas empresas que hacen parte de la Cámara de la Diversidad y la idea es que aprovechemos al máximo, tomemos nota y disfrutemos de verdad que los chicos de la universidad han preparado con mucho esfuerzo y mucha disciplina este ejercicio, así que los invitamos a todos a estar súper conectados y al final vamos a dar un espacio de preguntas para que primero escuchemos y después damos un espacio con Ani y con Laura para hacer tema de preguntas. Así que súper bienvenidos y adelante Laura y Ani. Listo, muchísimas gracias Andrés, de nuevo por este espacio y bienvenidos todos y todas. Sabemos que el tema de la facturación electrónica puede ser complejo y puede ser aterrador, pero realmente no tiene que serlo tanto. Entonces, por eso les traemos hoy este taller. Le voy a dar la palabra a Laura Calderón, mi estudiante del día de hoy que nos acompaña. Ella es estudiante de últimos semestres de Derecho de la Universidad de los Andes. Y así como nos acaba de contar Andrés, la idea es que ustedes nos vayan poniendo las preguntas en el chat y al final tendremos un espacio de respuesta a todas esas inquietudes. ¿Listo? También podemos ir compartiendo la presentación y te dejo ya la palabra, Laura. Sí, muchas gracias, Ani. Nuevamente, bienvenidos a todos, todas y todes. Mi nombre es Laura Calderón, soy estudiante de décimo semestre de la Universidad de los Andes y hago parte del consultorio jurídico de la universidad, específicamente de la Clínica Jurídica Empresarial y del Emprendimiento. Eh, el día de hoy el taller trata sobre fracturación electrónica y como lo mencionó muy bien Ani, la idea es que primero expliquemos sobre todo lo que trata y ya lo último pues se contestarán las preguntas que se realicen ya sea por chat o sí, cuando enciendan sus micrófonos. Entonces nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Entonces, el día de hoy la agenda que tenemos es la siguiente. Primero vamos a ver y estudiar qué es la factura electrónica, quiénes están obligados y obligadas a facturar electrónicamente, cuáles son las sanciones de no realizarlo. También veremos cuáles son los beneficios de facturar electrónicamente, cómo se hace una factura electrónica, qué debe contener una factura electrónica, los nuevos cambios también actuales sobre la facturación electrónica y cómo la factura electrónica, en cierta manera, con su desarrollo a través del tiempo, ha tratado de ser inclusiva. Entonces, pasemos a lo primero y ¿qué es la factura electrónica? Entonces, en primer momento, la factura electrónica es la evolución de la factura de papel. De esa cuando vamos a un centro comercial, a una tienda, compramos algo, cuando nos daban la factura en físico, esa es la factura electrónica, simplemente la evolución de esa. Por un lado, tiene la misma validez jurídica y legal que una factura física,
pero la diferencia es que se valida, expide y recibe y conserva también por medio de medios electrónicos o digitales. Además, en términos tributarios, en su soporte de las transacciones que se realizan, ya sea de venta de bienes o prestación de servicios, pues hace parte del sistema de facturación de la DIAN con otros documentos que ya veremos próximamente. Entonces, la primera pregunta es, quienes por ley están obligadas a facturar electrónicamente. Entonces, en primer momento, esta es una obligación que aplica a todas las personas, a todos los colombianos, a todas las organizaciones que desarrollen actividades económicas que se encuentren grabadas. No hay distinción étnica, cultural o de género o por territorio. Es una obligación que aplica a todas las personas que cumplan con los siguientes requisitos que ya vamos a mencionar. Entonces, es esto con el fin de realizar una recaudación más eficiente. Entonces, ahora, ¿cuáles son las personas que están obligadas a facturar electrónicamente? Entonces, son las siguientes personas. Esto se puede encontrar en el artículo 7 de la resolución que está mencionada acá. Y ojo, si alguno de ustedes cumple por al menos con una de estas condiciones aquí mencionadas, entonces están obligadas a facturar electrónicamente. Entonces, por un lado, las personas que tengan una responsabilidad tributaria, es decir, aquellos que se encuentren inscritos o inscritas en el RUT como responsables de IVA, responsables de impuesto al consumo o responsables del impuesto a la renta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si estoy inscrita como responsable del IVA y del impuesto al consumo y no como no responsable del impuesto al consumo? ¿Tengo que facturar electrónicamente? La respuesta es sí, debo hacerlo porque recuerden, es al menos una de esas condiciones. Además, también están obligadas aquellas personas naturales que cuentan con un ingreso bruto superior a 3.000, perdón, 500 unidades de valor tributario, que eso aproximadamente actualmente está en 174 millones de pesos, o se encuentren dentro de los requisitos del artículo 437 del Estatuto Tributario. Es decir, si yo tengo ingresos brutos mayores a esta cantidad que está acá, que son 164 millones de pesos, entonces debo facturar electrónicamente. Ahora, también por actividad económica agravada, es decir, si ustedes venden o prestan servicios que están sujetos a IVA o impuesto de consumo, también están obligados a facturar electrónicamente. Adicionalmente, si son comerciantes, profesionales independientes, importadores, si encuentran inscritos como importadores de la DIAN, si son contribuyentes al régimen simple de tributación, si además una entidad pública o son tipógrafos, litógrafos, vendedores de bienes agrícolas, ganaderos, etcétera, también están obligados o obligadas a facturar electrónicamente. Adicionalmente, las personas jurídicas también están obligadas a facturar electrónicamente. Entonces, teniendo en cuenta quienes están obligados y obligadas a facturar electrónicamente, entonces la pregunta siguiente es, ¿qué pasó con la factura física? Podemos alternativamente facturar de manera física si no queremos hacerlo de manera electrónica. La respuesta es no. A la fecha, hoy en día, en julio 11 de 2025, no podemos facturar físicamente si estamos obligados a facturar electrónicamente. ¿Por qué? La idea es que la factura física desaparezca completamente. Al día de hoy ya debería hacerlo si ustedes se encuentran facturando y están obligados o obligadas a facturar electrónicamente y lo están haciendo de manera física, por favor, no hagamos esto más. ¿Por qué? Porque desde 2019 la DIAN ha venido implementando
un plan por fases, por etapas, en el que ha establecido cronogramas hasta la actualidad con fechas en el que se debe ir transicionando de la facturación física a la electrónica. Si no estoy mal, el año pasado, de mayo, del 1 de mayo al 1 de noviembre, era el último plazo para dejar de facturar físicamente. Entonces, básicamente, a hoy en día la factura física no existe, desapareció, solo debería existir la factura electrónica. Entonces nosotros como emprendedores o emprendedoras, empresarios, empresarias, deberíamos estar facturando electrónicamente si así cumplimos con los requisitos. Entonces, ahora, a toda regla hay una excepción. Quienes no están obligados o obligadas a facturar electrónicamente. Eso lo pueden encontrar en el artículo 8 de la resolución que se encuentra aquí enunciada, pero, por un lado, entidades financieras, bancos, compañías de financiamiento. Segundo, cooperativas financieras, pero solo cuando realizan operaciones financieras. Entonces, por ejemplo, cooperativas de ahorro y crédito, fondos de empleados y corporativas financieras similares. Tercero, personas naturales que no son responsables de IVA. Ahora, y aquí un disclaimer muy importante, solo si cumplen con las condiciones establecidas en el artículo 437, específicamente los parágrafos 3 y 5, por ejemplo, artesanos que cumplan específicamente con los requisitos enunciados en ese artículo del estatuto tributario. Entonces, por ejemplo, si yo soy artesana, eh, puede que puede que no sea responsable de facturar electrónicamente, pero solo si cumplo con los requisitos establecidos acá. Ahora, tampoco son responsables de facturar electrónicamente personas naturales que no son responsables del impuesto al consumo. Ahora, sí cumplen nuevamente con lo establecido en los artículos 512 y 513 del Estatuto Tributario. Adicionalmente, empresas de transporte público urbano o metropolitano, pues de pasajeros, por ejemplo, Transmilenio, también trabajadores, trabajadoras o sí, trabajadores o trabajadoras dependientes o pensionados, pero por los vínculos derivados de su vínculo laboral. Entonces, por ejemplo, si yo soy pensionada, pero tengo un emprendimiento en el cual comercio artículos que están grabados bajo IVA, no tendré que facturar electrónicamente por ingresos que se deriven de mi pensión, pero sí estoy obligada a facturar electrónicamente por la comercialización de esos artículos que están grabados bajo IVA. Entonces, tampoco están obligadas a facturar electrónicamente personas no naturales que solo vendan bienes excluidos o que presten servicios que no están grabados tributariamente y siempre cuando esos ingresos brutos, pues por la realización de esas actividades o la comercialización de esos artículos, sean menores a 3.500 unidades de valor tributario en el año. Si yo supero esa cantidad, entonces sí estoy obligado a facturar electrónicamente. Ahora, prestadores de servicios digitales desde el exterior, si no tienen residencia fiscal en Colombia, y juntas de acción comunal, tampoco están obligados a facturar electrónicamente, siempre que no soliciten devolución o compensación de saldos a favor en IVA. Entonces, ahora, la gran pregunta, si yo me encuentro obligada a facturar electrónicamente y no lo hago, ¿qué pasa? ¿Me pasa algo? La respuesta es sí, puedo ser sancionado, en este caso pueden ser sancionados y podría pasar lo siguiente. Entonces, primero, en el caso hipotético en el que yo me encuentro obligada a expedir una factura electrónica o un documento equivalente, que ya veremos qué es un documento equivalente, pero por ahora pues hagámoslo de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Primero,
Puedo recibir multas equivalentes al 5% de las operaciones registradas. Inclusive, si cuento con un establecimiento comercio, me lo pueden cerrar al no facturar electrónicamente. Segundo, si yo pido factura sin cumplir los requisitos legales, es decir, si facturo electrónicamente, pero no cumplo con los requisitos que establece la ley, también me pueden sancionar y esa sanción puede ser hasta del 1% de los ingresos netos. Eso sí, sin superar los 955 VT. Entonces, ahora, tercero, en el caso en el que ya, por decirlo así, me hayan pillado que no estoy facturando electrónicamente o que no lo hago de manera regular, ¿qué pueden hacer? Me pueden cerrar el establecimiento comercial entre 3 y 10 días, que de hecho el año pasado, bajo una revisión de la DIAN, se cerraron varios establecimientos comerciales. Esto ya lo veremos con un caso más específicamente. Y bueno, por último, si yo obstruyo o no doy respuesta a los requerimientos de la DIAN en cuanto a la facturación electrónica, entonces me pueden imponer sanciones adicionales y también se pueden abrir posibles procesamientos sancionatorios. Entonces, vamos a ver un caso muy popular y es el caso de Doña Segunda. Quizás aquí muchos lo conozcan porque es un piqueteadero muy famoso aquí en Bogotá. Entonces, ¿qué pasó acá? Resulta que Doña Segunda no estaba facturando electrónicamente de manera debida, entonces hubo un cierre temporal de 3 días por parte de la DIAN. Quizás algunos de ustedes escucharon porque fue muy comentado a nivel nacional, estuvo en noticias, en varios periódicos del país, perdón. Entonces, de hecho, Doña Segunda no fue el único establecimiento comercial cerrado, sino otros 18 establecimientos también lo fueron, y esto fue por no es pedir la factura electrónica con los requisitos completos, estando obligados. Ahora, ¿qué pasó aquí? La DIAN realizó unas visitas aleatorias a estos establecimientos, a esos establecimientos comerciales, a Doña Segunda. ¿Qué pasó? En una de sus visitas detectó que había un incumplimiento en la expedición de la factura electrónica. Primero multaron a Doña Segunda realizó el pago de la multa, pero aunque realizó el pago de la multa, siguió con la irregularidad, es decir, aún faltaba por cumplir requisitos de la facturación electrónica. Entonces, ¿qué hizo la DEAN ante esto? Pues cerró el local de manera temporal por 3 días específicamente y tengo entendido que eran 15 personas las que trabajaban aquí, entonces fue un cese total de las actividades, de su actividad económica durante esos 3 días. Entonces, ¿qué pasa? Y mucha atención es que la DIAN puede aplicar las medidas correctivas, en este caso, pues el cierre temporal, si detecta un incumplimiento, ya sea que no estén facturando electrónicamente, que lo hagan de manera irregular, que no cumplan con todos los requisitos. ¿Por qué? Porque la normativa no es opcional, no depende de si ustedes tienen un negocio grande o pequeño, no dependen si son nuevos o no en el mercado. Sí o sí, la normativa no es opcional y debe cumplirse. Ahora, ya sabemos. Bueno, como les comenté anteriormente, que íbamos a hablar de los documentos equivalentes, entonces la pregunta es, ¿qué son los documentos equivalentes? ¿Qué es eso entonces? Los documentos equivalentes son documentos legales y válidos que pueden usarse en lugar de la facturación electrónica. Eso no es como, yo no sé, vendo un artículo grabado por IVA, entonces en lugar de facturar electrónicamente, ¿puedo realizar solamente un documento equivalente? No, porque es solamente respecto a ciertas actividades económicas o a ciertas ventas. Entonces, eh, básicamente, por un lado, deben cumplir con los mismos requisitos que cumple una factura electrónica, que están en el artículo 617 del Estatuto Tributario. Lo importante aquí es, por un lado, saber que tienen validez tributaria y están cada uno regulado por la DIAN. Y dos,
que solo son respecto a solo son respecto a ciertas actividades y ciertas ventas. Y además, también es muy importante, es que la mayoría, por no decir que todos estos documentos equivalentes, están migrando a una versión electrónica. Entonces, realmente, sí, la mayoría ya está entonces en versión electrónica y son los que están aquí expresados, perdón. Entonces, por un lado, el documento equivalente electrónico POS, que ese básicamente es, antes era un tiquete físico que se generaba por las máquinas registradoras en los puntos de venta. Entonces, básicamente, por ejemplo, yo a un supermercado y me entregaban un documento en el que decían los artículos que yo había comprado. Ahora, este documento físico ya no existe. Ahora, pues, es solo electrónico, es netamente electrónico y digital. También documentos equivalentes son los extractos bancarios o fiduciarios, tiquetes de transporte aéreo, por ejemplo, cuando vamos a viajar de Bogotá a Medellín por la TAM, eh, boletas de ingreso a espectáculos públicos, por ejemplo, cuando voy a teatro, a cine, entro a conciertos y debo entregar un tiquete, comprobantes de peaje. De hecho, por ejemplo, lo de los conciertos o cine, ya solamente puedo presentar el electrónico digital y me dejan entrar, no es necesario el físico. El peaje, cuando nuevamente, no sé, vamos de Bogotá a Medellín, a Cúcuta y nos cobran el peaje, pues, también los comprobantes de operaciones en bolsas de valores, documentos de bolsas agropecuarias y commodities, facturas de servicios públicos domiciliarios. De hecho, eso está en la nueva resolución, en la resolución 202 de este año de la DIAN. Está básicamente que hay una transición, se pretende una transición completamente electrónica, digital de esta. Y también los tiquetes de transporte de pasajeros urbanos. Es decir, cuando yo voy al Transmilenio, pues no es necesario pedir la facturación electrónica. Nuevamente, les recuerdo que los documentos equivalentes son válidos, eh, están legalmente constituidos y pueden ser reemplazables por la factura electrónica. Solamente en esos casos, nuevamente no es, pues, no puedo reemplazarlo, pues, cuando yo desee, cuando yo quiera, no, son estos casos en específico. Ahora, ya sabemos las obligaciones, ya sabemos que es una factura electrónica, quienes están obligadas y obligados, obligades a facturar electrónicamente. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los beneficios de facturar electrónicamente? Entonces, veamos la factura electrónica no solo como una obligación. Es decir, si ustedes no están obligados, obligades, porque sí. De igual manera, la recomendación es que facturen electrónicamente, independientemente si están obligadas por ley o no. ¿Por qué? Porque la factura electrónica es una herramienta que puede ser clave para profesionalizar y avanzar con su emprendimiento de empresa. Pueden con eso acceder a oportunidades, mostrar su trabajo. Entonces, por un lado, la facturación electrónica permite una correcta formalización del negocio, de que al ustedes facturar electrónicamente puedan acceder a nuevos mercados, a clientes, inclusive que con facilidad puedan acceder a créditos. También que ustedes facturen electrónicamente permite una mejor organización y un mejor control de los ingresos que ustedes tienen como emprendimientos, pues con sus emprendimientos, con sus empresas. También, como mencioné ya, esto puede prestar un soporte para créditos y financiación, muestra, de hecho, porque pues muestra una buena organización, que hay un control de sus ingresos. También facturar electrónicamente, como veremos a continuación, es muy ágil en cierta forma. También puede permitirles a ustedes ahorrar. Además, hay un cumplimiento tributario automático. Entonces, eso también genera beneficios en cuanto a tributación. Por ejemplo, la factura electrónica. eh,
en Colombia facturar electrónicamente puede generar beneficios fiscales y tributarios en Colombia. Entonces, por ejemplo, incluye la posibilidad de descontar en el IVA. Entonces, desde 2023, los contribuyentes pueden deducir hasta el 1% del valor de sus compras y servicios adquiridos con factura electrónica en su declaración de renta. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy declarando renta y pues cuento con todas mis facturas electrónicas, me pueden descontar hasta el 1% del IVA. Ahora, cabe aclarar que esto tiene un límite y es de 240 unidades de valor tributario, que actualmente una unidad de valor tributario está como entre 47 y 49.000 pesos, si no estoy mal. Eh, bueno, entonces, además de que cumple, es un cumplimiento tributario automático también, podemos acceder a diferentes beneficios fiscales y también demuestra un crecimiento y proyección. Ahora, si ustedes no están obligados, obligadas, obligadas por ley a facturar electrónicamente, ¿por qué les recomendamos que lo hagan? Y es básicamente porque permite y facilita el crecimiento de los emprendimientos. Es una herramienta para fortalecer, formalizar y proyectar su negocio, porque primero, al facturar electrónicamente pueden tener acceso a nuevos clientes y contratos, ya que permite vender a empresas, entidades del Estado o plataformas digitales que exigen la facturación electrónica. Además, es un soporte para demostrar sus ingresos reales y que ustedes así pueden dar un seguimiento, primero para ustedes mismos como emprendimientos o empresarios, emprendimientos o empresas, dar un seguimiento real a sus transacciones, pero también les ayuda o pues les ayuda a postularse a convocatorias, acceder a financiamiento o certificar su actividad comercial ante entidades. Tercero, como emprendimiento mejora la organización de su negocio, de su emprendimiento, de su empresa, porque da claridad sobre cuánto se vende, cuánto se cobra y a quién se vende, lo cual nos puede permitir como estudios de mercado para empezar cuál es nuestro público objetivo. También da mayor confiabilidad, mayor confianza y visibilidad frente a clientes, aliados, entidades públicas o privadas, futuros socios o accionistas de mi empresa o en estos momentos de mi emprendimiento. Además, permite da un paso a la formalización sin complicaciones. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden emitir facturas electrónicas con el servicio gratuito de la DIAN, lo cual ya veremos a continuación, o a través de plataformas accesibles para sus emprendimientos o empresas. Entonces, ahora vamos a la pregunta del millón y es, ¿cómo debemos facturar electrónicamente? Entonces, si aún no estamos facturando electrónicamente, debemos seguir los siguientes pasos. El primero es ingresar al portal de la DIAN y registrarnos en la plataforma de la DIAN, de la habilitación, y seguir los pasos indicados, es decir, básicamente registrarnos como facturadores o facturadoras electrónicas en el portal de la DIAN, siguiendo todos los pasos que allí se mencionan. Ahora, segundo, debemos seleccionar y registrar un software o plataforma digital en el que básicamente se, sí, el software o la plataforma digital que nos realice la facturación electrónica que cumpla con los requisitos de la DIAN. Entonces, en cuanto a software o plataforma digital, ¿qué es esto? ¿Cómo se hace? Entonces, básicamente el software o la plataforma digital es aquella que nos va a llevar la facturación electrónica y tenemos tres opciones. Puede ser un software o una plataforma que el propio emprendimiento, la empresa realice. Sin embargo, en ese punto no es tan recomendable porque pues es un software, genera altos costos, puede ser más complicado y porque además uno de los nuevos requisitos eh, de este año es que haya interoperabilidad con la plataforma de la DIAN, es decir, que la DIAN dé el visto bueno de software. Entonces, pues puede ser más complicado. La segunda opción es contratar a un proveedor tecnológico, es decir,
un software que ya pues cumpla con todos los requisitos de la DIAN, que la DIAN le haya dado el visto bueno y simplemente es contratarlo y ya el software se encarga de realizar absolutamente todo. O pues si están empezando, tienen un emprendimiento, están obligados o quieren empezarlo sin estar y no, pues no quieren em, eh, o no están en la posibilidad o etcétera, pues pueden, pueden adquirir la herramienta gratuita de la DIAN, que quizás al inicio puede ser complicada, pero ya pues a medida que la voz se están adaptando y además es gratuita y es eficiente. Entonces, ya lo veremos a continuación, pueden usar simplemente la plataforma, la herramienta que de por sí ya la DIAN provee de manera gratuita. Entonces, ¿cómo es esto? Nos registramos en la plataforma de habilitación como facturas electrónicos. Conseguimos un software de la DIAN, ya sea que lo contratemos bajo un tercero o adquiramos la de la DIAN y ya, pues hacemos unos ensayos, etcétera, pero ya básicamente el software se encarga de generar y enviar las facturas. ¿Cómo trabaja el software? Simplemente yo vendo productos grabados por IVA, entonces pues estoy obligada a facturar electrónicamente. Básicamente, el software crea la factura, eh, ya el día la valida y la devuelve al facturador, se la envía también al comprador, al usuario y todo eso de manera automática. No tenemos que esperar como 2 días, yo no tengo que ingresar dato por dato, que ya vamos a ver qué datos debo pedirle yo a mi comprador, pero es de manera automática, muy eficiente, realmente pues esto lo hace todo el sistema, yo solamente debo poner unos datos y ya. Entonces, para las personas que estén interesadas en adquirir la plataforma gratuita de la DIAN, entonces, brevemente, estos son los pasos. No sé si me dejan, sí. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ya pues habiéndonos registrados anteriormente como facturadores o facturadoras electrónicos, entonces lo que hacemos es para adquirir este software gratuito es, vamos a la página de la DIAN. Lo primero que nos va a aparecer es esto, básicamente un anuncio para ingresar a un nuevo portal de facturación electrónica de la DIAN. Le damos clic acá. Cuando le hacemos clic, nos va a llevar a esta pestaña que es el sistema de facturación electrónica de la DIAN y nos va a aparecer como es. Entonces, esta parte es importante porque primero hay un documento que nos explica cómo funciona todo ese sistema, es muy detallado, si alguien está interesado, les recomendamos revisarlo, es muy detallado, muy efectivo para entender bien cómo funciona. Entonces, bajamos un poquito la pestaña y nos va a aparecer unos enlaces de acceso directo. Entonces, noticias, eventos, etcétera. Pero para adquirir el software gratuito de la DIAN, lo que nos interesa es esto, es este enlace que se llama facturación gratuita DIAN. Cuando le damos clic ahí, nos va a aparecer esta ventanita, esta página en el que nos muestra qué debemos hacer para adquirir este software de facturación gratuita. Entonces, primero, no es necesario ir a la DIAN presencialmente, no tenemos que ir a si no tenemos que ir a ningún lugar, etcétera. Todo el trámite es completamente virtual, lo cual pues amplía el acceso y es más fácil pues hacerlo de esa manera, en cierta forma. Para algunos, entonces lo que vamos a hacer es que ingresamos a este link em, de habilitación de factura electrónica y ya pues seguimos todos los pasos que nos indica la plataforma. Entonces, lo importante es que en primer momento seleccionemos como modo de operación el software de la DIAN para facturar electrónicamente y ya pues siguen los siguientes pasos del instructivo. De igual manera aquí también hay otro instructivo que lo pueden descargar y que es la guía de uso de facturación gratuita, la DIAN. Nosotros somos conscientes de que al inicio quizás pueda ser algo complicado. Eso, pues no les vamos a mentir, no es como, ay, es súper fácil al inicio, pero al inicio.
pero con el tiempo que sigan o sea, el instructivo, lo utilicen, va a ser mucho más fácil y nuevamente es una herramienta excelente porque es gratuita, también se puede acceder como por medio de una app, por medio del celular, entonces es algo que realmente les recomendamos. Si quieren empezar a facturar o están obligados o obligadas a facturar electrónicamente y aún no lo están haciendo. Nuevamente también tienen la opción de contratar a un tercero que ya esté autorizado tenga el visto bueno de la DIAN o puedes realizar su propio software. Entonces ahora, ¿qué debe contener la factura electrónica? Entonces, como les mencioné anteriormente, la factura electrónica tiene unos requisitos, ¿cierto? Por eso mismo, y de hecho es muy grave incumplir con alguno de esos requisitos, porque por eso mismo, vimos anteriormente, fue que cerraron por 3 días al local de Doña Segunda. Entonces, esos requisitos los pueden encontrar en el artículo 617 del Estatuto Tributario y básicamente son, primero, contener un título claro, el cual es factura electrónica de venta. Aquí dice factura de venta, pero es factura electrónica de venta. El emisor, es decir, el nombre o la razón social, más el NID, eh, más el NID, si ustedes o pues, como emisores o sí, el adquiriente, entonces el nombre con sus apellidos o la razón social, o si es una persona natural, pues su cédula, en caso tal de que no sea una persona jurídica, entonces el NIT, más la discriminación del IVA, de contener también el número consecutivo de la factura, la fecha de emisión, es decir, si yo hoy vendí un producto grabado y estoy facturando electrónicamente, pues que hoy lo vendí, la descripción del bien que estoy vendiendo, del producto o del servicio que estoy prestando, el valor total de la operación, el impresor, ya sea el nombre o razón social con el NIT, básicamente entonces, sí, el software con su razón social, razón social NIT, nombre. Bueno, la calidad de retenedor del IVA y algo muy importante es la firma digital y el CUFE, que es el Código Único de Facturación Electrónica, lo cual permite dar un seguimiento de esa factura. También debe contener un código QR que va a representar a cada factura electrónica y es básicamente una de las nuevas introducciones y es que nos permite una rápida digitalización y consulta de la factura electrónica para términos contables y tributarios y también la forma en medio de pago, entonces si me pagaron en efectivo, por tarjeta de crédito, por transferencia bancaria, etcétera. Entonces, así debe lucir una facturación electrónica. Como ustedes ven acá, aquí está el título de factura electrónica de venta, la secuencia, el ticket, fecha y hora de generación, es decir, de emisión, validación, por ejemplo, aquí tiene el número del cajero. Aquí, pues, por efectos o sea, borramos como el nombre de la persona, del adquiriente, el cual compró pues, los productos, pero el nombre del cliente, su número de identificación, la dirección del local comercial, debe ir el número de teléfono, el celular, y muy importante acá, está aquí la forma de pago, como que los detalles, todo el total. O sea, como ustedes ven, está regularmente como con todos los requisitos. Aquí encuentran el código QR y el CUFE, como lo encuentran acá, también está el nombre del software, como les mostraba acá, el SUNIT. Y bueno, así debe lucir una factura electrónica debidamente, pues que cumple con los requisitos legales para que no haya lugar a ninguna sanción. Entonces, bueno, ahora ustedes como emisores de la factura, de una factura electrónica, ¿qué cosas deben pedirle al comprador, al usuario o a quienes presten sus servicios? Y esa es uno de los grandes cambios de la resolución 202 de 2025, es decir, como de la nueva, de unos cambios, una nueva normativa
actual, pues, perdón la redundancia, de este año, que es básicamente antes, cuando estamos facturando electrónicamente y por si alguien pues ya estaba facturando, debíamos pedirle como una serie de datos a todos nuestros compradores, ¿no? Entonces ahora lo que pasa es que hay una simplificación de datos del comprador, es decir, si es primera vez y la persona no se encuentra dentro de los datos de la DIAN, es decir, mi comprador todavía nunca recibe una factura electrónica, pónganle nunca. Entonces, los datos que yo debo solicitarle para poder emitir la facturación electrónica es el nombre, si es una persona natural, o razón social, si es una persona jurídica, su documento, independientemente, pues, el tipo de documento que sea, número de documento y el correo electrónico. Lo debo solicitar, pero es opcional. Si el, por ejemplo, el usuario no quiere darme su correo electrónico, está bien. Y de hecho, una vez que ya el usuario se encuentre, o bueno, el comprador se encuentre en la plataforma de la DIAN, pues sería mucho más fácil porque solo sería necesario pedirle el número de identificación. Pero por pues, seguridad, como eso es muy nuevo, les de igual manera pueden pedirle el nombre y el número de documento y el correo electrónico pues es opcional. Porque ¿qué pasa? Además de simplificar los datos de comprador, esa nueva regulación de la DIAN también creó una plataforma, por eso es que es necesario que todos los software terceros tengan el visto bueno en la DIAN para que haya una interoperabilidad, porque ya hay una nueva plataforma interna de la DIAN de consultas de compradores, pues de sí, las personas que reciben facturación electrónica. Ahora, eh, ¿qué otros cambios trajo esta resolución? Entonces, por un lado, trajo una validación más flexible. Entonces, por ejemplo, si la DIAN en el proceso del software electrónico no responde en menos de un minuto, se puede continuar con el proceso normal sin bloquear la operación. Lo que pasaba antes es que la operación se bloqueaba. Em, Ahora hay una contingencia mejor regulada, entonces si hay fallas técnicas por parte del software, etcétera, se puede facturar por contingencia y luego reportar a la DIAN sin sanción. También, y eso es muy importante, hay 48 horas de plazo para facturar electrónicamente en zonas con conectividad limitada. Es decir, si yo me encuentro o si mi emprendimiento se encuentra en una parte del país con difícil acceso a Internet, yo cuento de igual manera, tengo un plazo de 48 horas para facturar electrónicamente, porque como les comenté anteriormente, todo ese proceso de facturación electrónica es automático, pero en este caso pues sí hay una excepción, lo cual es muy importante porque en estos momentos nos encontramos, bueno, en el centro del país, pero no podemos dejar de lado la realidad de toda Colombia y de los lugares pues más apartados. Entonces, además, esta nueva resolución, como anteriormente les comentaba, pues tiene en cuenta una representación gráfica y simplificada para poder acceder a esta factura electrónica. Entonces, por un lado, el PDF, como les mostré anteriormente, eh, la forma visible de la factura electrónica debe ser clara, como está en el ejemplo anterior. Como también les mencioné, debe sí o sí contener este código QR y solo los datos esenciales. Es decir, no le vamos a pedir al comprador su dirección de la casa, edad, no, no. Los datos que anteriormente vimos con código QR para poder acceder, etcétera. Y uno de los nuevos cambios también es que esta resolución tiene como fin brindar una mayor seguridad jurídica, entonces se refuerzan los mecanismos de validación, código QR, el CUFE, también pide una firma digital y, y una, sí, y todo eso permite autenticidad del documento, pues para tranquilidad de ustedes como emisores y de los compradores como receptores de la factura electrónica. Ahora, aquí está cómo puede ser la facturación electrónica más inclusiva, pero la forma es cómo la factura electrónica ha sido más inclusiva pues con el tiempo. Entonces, por un lado, como vimos anteriormente, es una herramienta para formalizar, fortalecer
y proyectar su negocio independientemente de si están obligados o obligadas o no. Y por un lado, pues la factura electrónica como está propuesta hoy, en cierta forma, en cierta forma protege como la diversidad cultural y económica de las diferentes partes del país, ya que ha ido adaptando para el acompañamiento a las diferentes realidades de todas las comunidades del país. Entonces, por ejemplo, como les mencionaba anteriormente, para zonas de difícil acceso, tiene 48 horas como de plazo para poder validar la factura electrónica. Se puede realizar una factura electrónica en forma de contingencia y también tiene otra serie de cositas que permiten esas facilidades. Además, como les mencioné, pues también tiene una forma de que podemos acceder, podemos facturar electrónicamente de manera gratuita si no contamos con los medios de contratar un software, crear nuestro propio software. Además, debido también a que se sé que, por ejemplo, pues podemos facturar electrónicamente desde el computador, pero no cuando estamos iniciando un emprendimiento, una empresa, puede ser más complicado tenerlo, entonces también se puede facturar electrónicamente desde el celular, usar la plataforma gratuita pues de la DIAN desde el celular. De hecho, hay una app que se llama App DIAN y desde allí también pueden facturar electrónicamente y eso lo permite pues manejar todo el tema de la facturación electrónica desde su celular. Por ahora, esta app sí necesita internet para funcionar, pero es una herramienta útil que puede hacerse desde el celular. Entonces, esas son las formas en que la facturación electrónica ha intentado como ser más inclusiva respecto a las diferentes comunidades existentes en el país. Entonces, siendo así, les agradezco a todos por su atención. Em, Creo que entonces ahora, y si Dani pues me permite, pasaremos a las preguntas, ¿sí? Sí, listo. Entonces, yo voy a ir leyendo las preguntas y la idea es que las vamos resolviendo entre las dos. Vamos primero con las del chat y ahorita más tarde vamos con las manos levantadas. ¿Listo? La primera pregunta que tengo por acá, un momentico, es de Camila. Me gustaría entender cómo el facturar afecta a a la construcción del precio final del producto y servicio. Porque, por ejemplo, una persona natural debe pagar seguridad social, etcétera. Entonces, ¿cómo se debe cobrar, pero teniendo en cuenta todo ese tema legal? Ok, entonces, ¿me la puedes volver a leer, perdón? Estaba hablando de cómo afecta. Los costos, ¿cómo se ven? ¿Cómo incluir los costos en el tema de la facturación electrónica? Si quieres, arranca y yo te complemento, no te Ok, preocupes. pues en términos de costos de la facturación electrónica, por un lado, voy a dejar eso aquí. Por un lado, pues facturar electrónicamente puede ser gratuito, como bien lo mencionamos por la DIAN, pero también puede costar, sea creando un software o pues nuestro propio software o básicamente contratando a un tercero. Todo lo que bajo sus negocios, bajo sus emprendimientos, empresas, ustedes paguen para realizarlo, todo lo deben incluir, ya sean sus libros contables o en cómo estén manejando, pues, toda su economía dentro de su emprendimiento para declararlo. Entonces, si yo en la facturación electrónica, no sé, contrato un software y eso me genera un costo, pues eso lo debo incluir dentro de mis libros contables o dentro, sí, o dentro de mis libros contables, dentro de los costos de ejecución de mi emprendimiento, etcétera, pero de incluirse los costos que se generan, eh, sí, a partir de facturar electrónicamente. De igual manera, se puede realizar de forma gratuita por la DIAN. Desconozco en estos momentos si facturar electrónicamente de manera gratuita por la DIAN me genera un costo adicional. Puede que No, sí, no, pero no, ninguno. ¿cierto? No, no Ninguno. tiene ningún costo adicional. Sí, de acuerdo con lo que está explicando ahí Laura, y también hay que tener en cuenta que la facturación lo que hace es como esa tirilla de compra cuando uno va al Éxito, ¿cierto? O a cualquier lugar, o a esta que nos está mostrando Laura en la pantalla de Cruz Verde. Entonces, es el comprobante
de esa compra que yo hice por un bien o por un servicio. Entonces, si yo voy a comprar pan, pues me dan la factura, ¿cierto? ¿Qué pasa? Para la segunda parte de la pregunta, que es la seguridad social que le pago a mis empleados, ¿cierto? La salud, la pensión, la ARL, esa no se incluye directamente en la facturación electrónica, como dice Laura, sino que yo la tengo en cuenta para temas de la contabilidad de la empresa y también para temas de pago de impuestos, ¿sí? Porque, por ejemplo, en particular, para el pago de las prestaciones sociales, yo los puedo restar del impuesto de renta y terminar haciendo un descuento porque lo que se busca es incentivar a que las personas estén contratadas por vía laboral, ¿cierto? Ese es un beneficio que me permite la ley. Entonces, y yo creo que también la pregunta de Camila está un poco dirigida al tema de cuáles son esos costos adicionales que me puede generar la facturación. En principio, si ustedes usan la facturación gratuita de la DIAN, ningún costo adicional. ¿Qué pasa? Si ustedes como empresa o por el producto que venden están obligados a pagar el IVA, ¿cierto? Entonces se va a contar, va a quedar ahí contado automáticamente. Y eso incluso trae unos beneficios, porque yo, en ciertos casos, no en todos, pero puedo solicitar la devolución de ese IVA. La DIAN me hace la devolución del IVA que tuve que pagar para comprar la materia prima y hacer mis productos, ¿no? Para hacer esa solicitud, yo tengo sí o sí que tener la facturación electrónica. Si no la tengo implementada, no puedo acceder a ese beneficio. Entonces vean que ahí ya como que facilita muchos trámites al mismo tiempo. ¿Listo? Acá tengo una segunda pregunta que es la clínica del casco Vitalito. Entonces, ¿qué aplicación o qué opción puedo utilizar para facturación electrónica sin que me cobren mucho? Bueno, yo acá quiero modular un poco la pregunta y es, ya vimos que el de la DIAN es totalmente gratuita, porque si me están exigiendo que haga facturación electrónica, pues tiene mucho sentido que también me den la aplicación gratis, ¿no? Pero haciendo también un recorderis, recuerden que hay tres formas en las que yo puedo facturar o implementar la facturación electrónica en mi negocio. La primera forma es vía la DIAN. La segunda es que yo contrate a un prestador de servicios de facturación electrónica. Hoy en día hay muchas empresas grandes y chiquitas que se dedican a eso y venden paquetes, ¿no? Entonces, mire, le vendemos la contabilidad de un mes y 50 facturas y eso vale tanto. O así y así, ¿cierto? Eso también es posible contratarlo, es totalmente legal. Pero sean muy cuidadosos y cuidadosas en revisar que esta persona esté habilitada por la DIAN. Si no tiene el visto bueno de la DIAN, pues los estarían tumbando. Y finalmente, que también Laura ya lo mencionó, pero es que yo mismo hago mi propia aplicación de facturación electrónica. Nosotros no la recomendamos mucho a menos que ustedes sean una empresa pues muy grande y que tengan una necesidad específica de facturación porque, claro, puede ser un desarrollo de software que es muy costoso. Y entonces, pues, usualmente no es el caso. Y pues, de nuevo, la recomendación y esto que les explicaba Laura en el detalle de cómo se hace la facturación, cuáles son los pasos que yo puedo seguir para la DIAN, es la más preferible. ¿Por qué? Porque siempre va a estar habilitada precisamente por la DIAN, porque es de ellos mismos, y además es la más confiable y además de eso es gratuita. Entonces, no les va a implicar a ustedes un costo adicional. A ver, por acá tengo la pregunta de Joana Maturana. Buenos días para todos. Todos nos van a compartir la grabación y las diapositivas. Ahí le pido apoyo a Carolina para verificar la disponibilidad. O Andrés. Nos Hola, preguntan si, hola hola, Anu, nos cuéntame. preguntan si vamos a compartir la grabación y las diapositivas con los asistentes. Sí, señora, vamos a enviar a las personas que se registren en la asistencia de ustedes y la asistencia de la Cámara las memorias, como lo hacemos siempre. Listo, muchísimas gracias, Entonces, por Karen. eso es importante a los asistentes que se registren en los dos enlaces para que nos quede la trazabilidad y adicional poderles compartir al correo electrónico las memorias que se hacen. Listo, muchísimas gracias, Karen. Bueno, acá Alejandro nos pregunta. Hola, buenos días. ¿Hay algún video de cómo funciona la plataforma de un paso a paso o algo por el estilo? Sí,
Si ustedes están interesados, interesadas en aprender el sistema de facturación de la DIAN, pueden ir a YouTube y encontrar muchísimos videos. Hay de la DIAN, hay de otras personas, hay de universidades que explican cómo se tiene que hacer, cuáles son los pasos que hay que seguir y son pues totalmente gratuitos. Entonces les recomiendo verlos. De todas formas, también les acabo de enviar por el chat de esta llamada el micrositio de la DIAN y ahí pues inicia con una explicación, pero en cada pestañita tiene la explicación del paso a paso de cómo se hace la facturación. De todas formas, con esta diapositiva que nos está mostrando acá Laura, ahí están como los pasos muy resumidos de cómo habilitarse como para la facturación electrónica. Sí, ¿Listo? Ani, qué pena. Y adicionalmente, también hay muchas guías hechas, realizadas por la DIAN, donde está también el paso a paso de cómo funciona la plataforma y esta guía mezcla tanto imágenes como palabras, es muy intuitiva. Entonces, en cuanto a material, hay mucho material para poder conocer cómo funciona esta plataforma. Gracias, Ani. Listo, gracias. Y la siguiente pregunta es de Giovanni Oliveros. Si un cliente me hace una compra y yo le solicito el nombre y apellido, el número telefónico y el correo, pero esa persona no está registrada en la DIAN, ¿se procede a su factura electrónica? La respuesta es sí. ¿Qué pasa? Yo como ciudadana no estoy registrada, no tengo que estar registrada en la DIAN, ¿cierto? Porque lo que voy es a comprar un helado, un pan, un lo que sea, unos zapatos. em, entonces simplemente queda con esos tres datos que ustedes le deben solicitar a su comprador o compradora, que es el nombre, la cédula y si la persona quiere su correo electrónico, ya queda ahí registrado o como la transacción queda verificada por la DIAN y se reporta automáticamente. Entonces, ustedes no tienen que tener unos pasos adicionales de registrar a cada persona individualmente, eso no es necesario. Listo. Giovanni Oliveros también nos pregunta, ¿nos podrían facilitar la aplicación de factura electrónica por el celular? Sí, ahí le voy a pedir a Laura que nos envíes también por el chat de la llamada de pronto el link o el nombre. Sí, el nombre se llama Aptian y les voy a enviar un link el cual explica cómo acceder a esta app. Por chat ya se los paso. Listo, muchas gracias. Por el chat de esta llamada les estamos dejando toda la información y vayan aprovechando porque recuerden que cuando se acabe la sesión, pues también se borra el chat, ¿no? Entonces vayan haciéndole clic para que no se les borre. Mm, acá nos pregunta la Clínica del Casco Pitalito, en la página de la DIAN, ¿qué límites tiene? Eso es otro beneficio que a nosotros nos gusta de la solución gratuita de la DIAN, es que no tiene un límite de facturación electrónica, ¿sí? Entonces, hay algunos prestadores privados que les dice en esos paquetes que les contaba antes que arman listo, entonces le va a dar 50 facturas y le valen tanto. Pero en la DIAN la cantidad es ilimitada. Se le da una cantidad específica, digamos 100, pero si se acaban, uno puede solicitar más. Y de nuevo, no tiene un costo adicional. ¿Listo? Por acá, Ecocultura nos pregunta, buen día, yo tengo un vivero. No estoy obligada a facturar el IVA, pero mi cliente sí. Allí, ¿cómo se realizaría la factura electrónica? Entonces, eso también es algo bueno. Em, como tú en tu empresa no estás obligada a hacer el IVA, en tu facturación electrónica sale sin IVA o exento de IVA o el IVA al 0%, ¿cierto? Sin embargo, tu cliente, la persona que sí está obligada a facturar, sí va a correr con ese costo. Es decir, ahí mismo, cuando yo le pongo el número de NIT, la DIAN va a detectar esa situación y te va a dar la respuesta inmediata. Entonces, cuando me vendes a mí, el producto me sale en 10.000 pesos sin IVA, cuando le vendes a esa persona que sí tiene que pagar el IVA, entonces sí va a salir con ese sobrecargo. Y tú lo que debes es recaudarlo, es decir, tenerlo ahí y se reporta a la DIAN en las fechas correspondientes.
¿vale? Y esto también lo voy a aprovechar para hacer un pequeño paréntesis y hacer unas pequeñas aclaraciones del IVA que de pronto algunos de ustedes o algunas también tengan inquietudes en ese tema. A ver, recuerden que el IVA puede tener varios porcentajes diferentes. Usualmente es del 19%, que es el más alto, ¿cierto? Pero puede estar al 0%, al 5%, al 15%, etcétera, dependiendo del tipo de producto que yo tenga y que esté grabado con IVA. Y por favor, todos sean súper, súper juiciosos y súper cuidadosos al momento de manejar el IVA. Recuerden que ese no es dinero de la empresa, no es una ganancia, sino que es el dinero del Estado, es de la DIAN. Y lo que se hace con, por ejemplo, estos temas de facturación electrónica es que el comercio, Evi, ustedes lo van recaudando bótame esta. lo van guardando para después mandárselo a la DIAN, ¿cierto? Cuando sea la fecha correspondiente. Entonces, sí sean muy cuidadosos porque si uno no lo manda en esas fechas correspondientes, primero tiene una sanción económica y además de eso, eventualmente puede resultar un proceso penal, ¿no? Entonces, eso es también ahí para que lo tengan en mente. Seguimos con la pregunta de Camila. Mm, pero no tanto la acción de facturar, sino que si las facturas en que empezar a incluir el IVA, el ICA, todas las retenciones, eso cómo se tiene en cuenta. Bueno, está muy conectado con lo que estábamos tratando hasta un momento precisamente y es en la facturación electrónica automáticamente les va a salir todo eso. ¿Sí? Si ustedes son responsables de IVA, les va a salir con el IVA y con el porcentaje correspondiente a sus ventas. Si no son responsables, pues les sale sin el IVA. Por eso se hace el trámite de registro ante la DIAN y a ustedes se incluye una pregunta que dice, ¿usted es responsable del IVA? Sí o no. Y ustedes las pichan ahí. Eso les va a ayudar a ellos internamente a tener la organización y saber para que el sistema les arroje esa información automático. Giovanni Oliveros nos pregunta, si un emprendimiento realiza factura electrónica, no retiene IVA, debe cancelar un costo en la DIAN por las facturas electrónicas que realiza y qué cantidad podría generar. De nuevo, entonces, la, la cantidad de facturación electrónica que yo tengo ante la DIAN es ilimitada. En principio me van a dar unos números, un consecutivo, como un vale, ¿cierto? Entonces me dan una valera que tiene 50 páginas. Y cuando yo ya me la gasté, pues solicito más. Así de sencillo, como un cuadernito. Entonces ya se me acabó el cuaderno, pues compro uno nuevo o solicito uno nuevo más bien. Y no, o sea, recuerden que ninguna tiene costo ante la DIAN, tenga IVA o no tenga IVA. Lo que pasa es que sí es muy útil porque, como les contaba, pues la facturación electrónica inmediatamente o de forma automática les cuenta el IVA o no les cuenta el IVA dependiendo de su caso. También la clínica del casco Pitalito nos pregunta, límites como número de personas o de facturación, el número de facturación. Entonces, si yo, Ana María, compré 10 ítems, ¿cierto? En el éxito, eso es una sola factura. Pero si yo fui 10 días diferentes y en cada día diferente compré uno solo, pues son 10 facturas. ¿Sí? Acá se cuenta es por transacción, no por persona, sino por la transacción. Ecocultura nos pregunta, ¿las cuentas de cobro en qué figura aparecerían? ¿No son un documento equivalente a la facturación electrónica? Em, bueno, yo lo que interpreto de esta pregunta es las cuentas de cobro de del contrato de prestación de servicios. ¿Sí? No sé si de pronto tienes otra cosa en mente, la persona que está con Ecocultura, pero siendo un contrato de prestación de servicios, yo al final del mes tengo que pasar una cuenta de cobro diciendo mis honorarios, de acuerdo con lo acordado en el contrato, son de tanto, ¿cierto? Por favor, págueme. En principio, eso no es una factura electrónica, ni tampoco un documento equivalente, pero sí es un elemento necesario para que en la contabilidad de la empresa aparezca sustentado por qué concepto y a quién se le hizo el pago debido a sus honorarios de prestación de servicios. ¿Listo? Por acá, Disculpa, señora.
Hola, yo soy Laura de Ecocultura, yo te hice la pregunta. Y digamos, es que bueno, antes de facturar electrónicamente yo pasaba todo como cuenta de cobro. Y ahorita paso, digamos, si me compran, no sé, una bolsita de tierra en el vivero y necesitan como un soporte, yo les paso es cuenta de cobro y no facturación electrónica porque es un monto de 5.000 pesos. ¿Sí me entiendes? Entonces no sé si eso cuente dentro de la parte contable, si hay algún problema a largo plazo con la DIAN por hacer ese tipo de, digamos, de documentos que no son facturas, pero sí sirven para la contabilidad de mi cliente. Ya. Pues mira, ahí la recomendación que nosotros siempre le hacemos a nuestros usuarios es implementar la facturación electrónica. ¿Por qué? Porque puede ser voluntaria para ti, digamos, en el caso que me cuentas es posible que sea voluntaria. Nos tocaría ver como el detalle también de cada uno, pero asumiendo que sea voluntario, a ustedes les va a servir muchísimo, porque hay muchas empresas que no contratan con alguien, ya sea persona natural o persona jurídica, que no tenga su facturación electrónica. Claro, porque las empresas ya constituidas necesitan para la parte contable y también para el tema de los impuestos, sustentar todos sus costos, todos sus gastos, tener un ciclo de facturación y para eso la factura electrónica es esencial. Entonces, existen algunas formas en las que si yo no tengo facturación electrónica, Laura me puede hacer una, es decir, la empresa con la que estoy interactuando, a la que yo le estoy vendiendo mis servicios o productos, me puede surtir ese proceso de crear la facturación electrónica, pero es un tema administrativo bastante complejo y muchas empresas no lo hacen. Prefieren simplemente buscar a alguien que ya tenga implementada la facturación electrónica. Entonces, ahí en ese tema que nos comentas, yo creería que es mejor para ti implementarla de una vez. Es más fácil. Te va a abrir un mundo de posibilidades. ¿M? Es que, digamos, yo solo lo hago para contratos más grandes, digamos, de 2 millones para arriba, que ya tengan, digamos, un contrato, algo más escrito, que manden en el correo toda la orden de compra y demás. Pero, digamos, para esas compras tan pequeñas, pues yo no lo veía como tan necesario. Pero pues ya con lo que me dices, sí, pues sería ideal entonces hacerlo todo por el software. Claro, sí. Además, tengan en mente dos cosas importantes. La primera, me gusta mucho esta pregunta que nos haces porque me lleva a esto. La primera es que la facturación electrónica no tiene un límite mínimo. Es decir, si yo me compro un bombón de 200 pesos, puedo tener facturación electrónica para ese bombón. Así como si me compro un apartamento de 500 millones de pesos o el valor que sea, también, bueno, esa no aplicaría, perdón, pero si me compro un bien muy caro de 500 millones de pesos o materias primas por 500 millones de pesos, también aplicaría para la facturación. Es decir, no tiene un límite mínimo ni un límite máximo, ¿cierto? Y segundo ahí, para que lo tengan muy, muy en mente. Una vez que ustedes ya han activado su facturación electrónica ante la DIAN o ante el desarrollo de un tercero, una persona que les ofrece ese servicio, está prohibido que yo no deje de usar la facturación electrónica. Es decir, si Laura, yo tengo un local, de pronto a algunos de ustedes y algunas les ha pasado, y entonces Laura está vendiendo maletas y bolsos, y yo llego al local de Laura y le digo, mira, me interesa este bolso. ¿En cuánto me lo vendes? Ella dice, mira, vale 80.000, pero si lo hacemos sin factura, te lo doy en 75, ¿cierto? Pues resulta que eso es una muy mala práctica, porque una vez que yo ya he implementado la facturación electrónica, estoy obligado a hacer todas y cada una de las transacciones que haga con la facturación electrónica. ¿Listo? El único momento en el que se admite que se haga, no sé, en un papel o algo, es cuando se cae el sistema y la DIAN avala que se cayó el sistema. Si no, es un problema y eventualmente les pueden llamar la atención desde la DIAN por esa situación. ¿Listo? Listo, dale, gracias. Vale, con mucho gusto. Marcela Yamile Romero nos pregunta, ¿el datáfono de Volt tiene la opción de factura electrónica? Sí, ese es uno de los prestadores. O sea, hay
N cantidad, es que yo la verdad no me lo sé bien, pero sé que Sigo, Bolt, hay N cantidad de empresas que hoy en día se dedican a vender esa facturación electrónica y también está bien que ustedes si les parece que es más fácil para su negocio, si tienen el recurso disponible, eh, pues está también muy bien que lo tomen. Karen Juliana Martínez nos pregunta, una pregunta en el caso de las salas de belleza. Sí, también la facturación electrónica aplica para todo y lo bueno es que, como les estamos haciendo énfasis, ustedes pueden tener la obligación de facturar, pero también pueden hacerlo voluntariamente. Y eso les puede abrir muchas puertas. Si ustedes están pensando como en dar un salto, en comenzar a vender sus productos y servicios a más empresas o salir a estos grandes supermercados, va a ser muy, pero muy útil, ¿no? Sí, sí, porque ese se conecta con el sistema de códigos de barras, sí, ¿cierto? Sí. Sé que justamente estaba leyendo tu comentario, doctora Mezcaline Raigosa. Si quieres, cuéntanos, sé que tenías la mano levantada hace un rato. Sí, era eso, quería saber el tema, bueno, como buenas prácticas, cómo sería el proceso eh, para iniciar con esta facturación electrónica, siendo aún una empresa, una persona natural que va a recibir este beneficio con las máquinas, cómo debería yo guardar ese IVA que le cobro que le estoy pagando a las máquinas que voy a comprar como persona natural y cómo ir creciendo, pues teniendo en cuenta pues lo del código de barras, que yo voy a ser manufacturera, entonces debo tener mi código de barras por referencia y, y también la prestación de servicios. Ya, listo. Pero si quieres, cuéntame un poquito más de a qué te dedicas tú en tu emprendimiento, porque me queda un poco la Bueno, inquietud. Colabeco dicen es como una empresa de consultoría, pero estamos alojados en la red, o sea, tenemos un sitio web. Desde ese sitio web vendemos nuestros servicios, que el servicio consiste pues en remanufactura o rediseño o mantenimiento de prendas de vestir en textiles y cuero. Y también hay otra línea pues que es el ecoproducto que sale de ese trabajo de transformación de prendas, que da un subproducto y eso se transforma en accesorios más pequeños. Y bueno, y el servicio es pues entrenar a otras mujeres para que hagan este proceso de transformación de textiles y cuero. Ok, listo, súper interesante. Pues sí, mira, la recomendación ahí es, como ya les presentamos un poquito las alternativas que tienen, que cada uno y cada una de ustedes diga, bueno, de pronto me sirve más tal paquete, o de pronto me sirve más el de la Diana, o y ya toman ahí su decisión, ¿cierto? Internamente. Sí, Pero porque además ellos de eso, confían por todos los beneficios que tú decías, pero a mí, pues la persona que me estaba ayudando con la página me dijo que, bueno, yo estuve pagándole a él por sus servicios a través de Volt. Entonces yo dije, ah, bueno, pues también me sirve como la tarjeta de crédito y tener eso. Entonces ya estaría pues como esa puerta de entrada, me faltaría habilitar la persona natural desde el Labian, ya entré ahí y pues estoy como pendiente de lo que me digas. de acuerdo, exacto. Entonces, ustedes ya cada quien tiene que tomar esa decisión, pero también va una parte importante y es como la idea de esto, de la facturación electrónica, es facilitarles a ustedes el crecimiento, ¿cierto? Desde la DIANES, así como lo han pensado y como lo han estructurado, sobre todo aquellas personas jurídicas o naturales que están obligadas a IVA, es una obligación que me exige la ley tener una contabilidad. Y ahí lo mejor, por supuesto, es tener el apoyo de un contador o contadora en ese servicio. ¿Sí? Entonces, esa cosa está en ese tema. Bueno, ya entendí que tengo que guardar esa plata del IVA del 19% del porcentaje que corresponda porque no es mía, sino que es la pero ahora ¿qué hago? Entonces, ustedes deben consultar con un contador o contadora que les apoye en ese camino. ¿Por qué? Porque se
hacer una provisión contable, se llama eso, y además de eso deben acoger, y ahí Laura me ayudas a revisar, creo que es cada trimestre que yo debo pasar la, hacer los pagos de IVA a la DIAN. Entonces, no hay que atrasarse antes, no es bueno atrasarse esos y hay que tenerlos pues en mente para el flujo de caja de la empresa. Entonces, sí, para ya tomar esas decisiones y entender cuáles son esas implicaciones, es importante que ustedes ya tengan el apoyo de un contador. ¿Listo? Sí, en cuanto al plan, buscando la declaración del IVA, puede ser cada bimestre o cuatrimestre, según el caso. Entonces también revisar si en su caso sería bimestre o un cuatrimestre. Pero sí, lo mismo de Ani. Lo recomendable es como no es atrasarse con eso. Ya, continúa, qué Listo. pena. No, muchísimas gracias. Perfecto, con eso dejamos bien la, la anualidad. Listo. Entonces, Alejandro Martínez nos pregunta, ¿qué se puede hacer si el trámite se emite mal la factura o se debe corregir o se debe cancelar? ¿Esas opciones se pueden hacer? Sí, porque es normal. Y, por ejemplo, pasa todo el tiempo en los negocios. Entonces, hay un formato que tiene la DIAN y que uno lo diligencia y dice, no, la factura está mal en el costo. Le puse 20 millones, pero eran 2 millones, ¿cierto? Se le fue un cero de más. O la identificación del comprador o lo que sea. Eso se puede hacer. Y se debe hacer un trámite también por la misma página de la web, de la DIAN, por la página web. Ahí se hace. ¿Qué pasa? Y esto ya también es mucho más contable. Y lo bueno es que lo vean ya con un contador o contadora de su confianza, alguien que los apoye, porque pues nosotros somos abogados, somos abogadas, no somos contadores. Tenemos un conocimiento limitado en ese aspecto puntual. Pero, ¿qué pasa? Una vez que, em, a ver, Laura es una empresa y yo soy otra empresa, ¿cierto? Y ella me va a comprar a mí materiales. Entonces yo le digo, listo, esos materiales te valen 2 millones de pesos y le mando la factura. Y entonces Laura la revisa y en su revisión no se dio cuenta que iba mal varios datos de la factura y la acepta. Entonces hay unos tiempos para aceptación o para declinar la factura. Sí, entonces si yo en esa revisión me di cuenta que, uy, no, es que me pusiste mal el número del NIT o de la cédula, entonces la tengo que declinar y que yo la vuelvo a generar, ¿cierto? Con los datos correctos. O si ya la acepté y estaba mal, entonces se debe hacer el trámite de corregirla en la página web de la DIAN, pero sí es posible. ¿Listo? Aquí Alex Gutiérrez nos pregunta, hay personas que no suministran ningún tipo de información y igual hay que facturarles. ¿Cuál sería el manejo y en qué momento de presentar la información exógena es importante la información del cliente? Esta también es una pregunta muy interesante. Entonces, de pronto, de nuevo, mi gran ejemplo, el éxito. Cuando uno va al éxito o a cualquier cadena de comida rápida, el corral o lo que sea, no necesariamente le van a pedir su número de cédula a menos que yo solicite una facturación electrónica o hay personas que simplemente no quieren compartir su información y eso está bien, ¿cierto? Están en su derecho. Entonces, lo que deben hacer ustedes ahí es dejarlo como contribuyente general, que es en el número de cédula se pone 22222, ¿sí? Y la DIAN ya sabe que simplemente es un contribuyente que decidió no autenticarse o no identificarse para que hiciera la facturación. Entonces, lo mismo, y aprovecho acá también para aclarar qué es la información exógena. La información exógena es ese resumen de las transacciones que tuvo la empresa en el año o el emprendimiento en el año, ¿cierto? Y que se le debe pasar a la DIAN porque tiene que ver también con otras personas. Entonces, el banco donde yo tengo mis ahorros o donde tengo mi tarjeta de crédito, donde tengo mis cosas, le pasa la información a la DIAN de cuáles fueron mis movimientos de mis tarjetas de crédito, de mis ahorros, y así la DIAN también tiene un control sobre yo qué hice con ese dinero. Pasa también en las empresas donde yo tengo unas ventas, donde yo tengo unos pagos de prestaciones sociales y de salarios, ¿cierto? Y esa es la información exógena, digamos, a grandes rasgos.
Entonces, precisamente, que la preguntaba cómo registro eso en la información exógena, es con ciudadano como indeterminado y es el número 222. Acá Jessy nos alza la mano, creo que tienes una inquietud relacionada con el tema. Sí, buenos días a todos, a todas y a todos. Una pregunta, yo soy estilista, ¿no? Yo soy Ujú. estilista de cabello y todo eso. Productos no vendo, entonces, ¿cómo le doy yo a mi cliente una factura o cómo le genero yo a mi cliente una factura electrónica? Pues, a ver, y entonces, para entender un poco más, Jessy, tú tienes es un salón de belleza, ¿cierto? Y donde atiendes principalmente personas naturales, ¿cierto? Sí, 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 O sí. sea, yo llego allá y te pido, mira, córtame el pelo así y así, y tú me lo haces. Eso, Ya. perfecto. Bueno, eso también es posible. Em, en principio, si tu operación es pequeña, digamos, no excede los 3.500 VT y tú estás registrada como persona natural, entonces no Ok. estás obligada a la facturación electrónica, ¿sí? Y en ese caso, de pronto, si tú no atiendes ninguna persona jurídica o si no estás interesada en crecer en ese sentido, o Sí. en, sí, como más bien. Creo que lo dije mal, pero es más como tener servicios destinados a empresas que te exijan facturación electrónica. Yo creería que no es tan necesario para ti. De todas formas, tú lo puedes implementar de forma voluntaria o si también superas los 3.500 VT en el año anterior o ya estás como persona jurídica, ahí sí debes tener facturación electrónica. O sea, yo en Cámara y Comercio estoy como persona natural, no Mm. estoy. Ah, listo. No, si no superaste los 3.500 VT del año pasado, que son más o menos 170 millones, ¿cierto, Laura? Sí, Más o menos 170 170. millones de Ah, ventas el año pasado, no estarías obligada. bueno, perfecto. Entonces estaré muy atenta a la reunión. De todas maneras, muchas gracias por la orientación. Listo, con mucho gusto. Ok. Bueno, entonces vamos con la siguiente. Creo que Camila tiene una pregunta respecto a esto. Sí, lo que pasa es que, bueno, ya que están hablando de emprendimientos específicos, yo tenía una duda muy específica y es que, bueno, em, nosotros, por ejemplo, vendemos redes sociales, ¿cierto? Y digamos que el cliente es un cliente que factura, por lo tanto nos pidió facturar, pero la verdad yo nunca he facturado. Em, el paquete es de 1.500.000, ¿cierto? Siendo 500.000 pesos literalmente para pauta, o sea, esa plata no es mía, esa plata no es ganancia de nada, yo lo único que gano es 1.000.000. En ese sentido, yo no sé cómo abordar la factura de forma de que ahí quede claro que eso no es mío, eso no es ganancia, y de que en ese momento yo soy como persona natural. Entonces a mí lo que me da susto es que literal fue 1.000.000 de pesos y además pongan a pagar seguridad social, porque digamos que eso ya superó el mínimo, pero es que ese 500.000 no es mío. Si me hago entender, no, entonces yo no sé si al facturar eso, cómo muestra uno eso, pues sí, no, no tengo claridades al respecto. Listo, si quieres, Laura, nos puedes comentar un poquito la diferencia entre facturación electrónica y y las prestaciones sociales a grandes rasgos y yo te complemento ahí. Sí, claro. Solo una pregunta para entender bien a Camila. Prestas un servicio y lo que cobras en total es 1.500.000, pero 500.000 pesos no son para ti, lo que decías de pauta. Sí, ¿Sí entiendes? exacto. Te vas para pagarle a la red social, no. Ah, ok. La factura debe realizarse por el monto total. Entonces, una cosa, digamos, una cosa es la factura como el precio total de lo que yo vendo para términos contables y tributarios, y otra cosa son las prestaciones sociales y lo que yo le debo pagar como a un trabajador o a un colaborador, por decirlo así. Entonces, en el caso de la factura, que nuevamente es para términos contables y tributarios,
yo debo decir en el precio, en el precio, pues la totalidad del servicio. Entonces, por ejemplo, si el servicio que yo presto, el valor total es de 1.500.000, independientemente si los 500.000 pesos como para pauta, como mencionabas o no, pues se debe incluir, ya que eso lo que permite es, por un lado, que tú como empresa pues tengas trazabilidad contable de los servicios, de cuánto cuesta, cuánto vale, a quién le vendo, y pues de efectivamente que la DIAN pues sepa para efectos tributarios cuánto valen los servicios que tú prestas. Y otra cosa es que, por ejemplo, yo a una persona tenga que pagarle como seguridad social. Esa parte es la que no me queda tan clara de la pregunta, pero una cosa es si yo a alguien tenga que pagarle seguridad social o no, y En cuáles un son momento, los... dejar claro eso. En este momento soy yo, digamos, a la que le llega la plata. No, no se lo he tenido que pagar a alguien más. Entonces, a mí, digamos, en el mes no supero los ingresos superiores al salario mínimo. Entonces, por Ok. lo tanto, lo que yo no quiero es que ese 1.500.000 represente como, ay, sí, tienes que pagar seguridad social, o sea, tienes que pagar esos 400.000 pesos, cuando en realidad la única ganancia que tuve fue 1.000.000, no 1.500.000. Ah, no, no, ok, ok. O sea, digamos que pues, para entender mejor el emprendimiento, tú vendes redes sociales, sí, Sí, entonces tú las vendes y en cuestión de factura, tú lo que haces es poner en la factura en cuánto la vendes, ¿cierto? Independientemente de si la red social recibe que 500 me comentabas, ¿cierto? Sí, entonces tú las vendes y pones cuánto costó eso, tal. Y ya en términos de seguridad social, esa es otra cosa completamente aparte. ok. Entonces, no, no, o sea, como te digo, pone el precio y lo que cueste para entregárselo al comprador, porque eso es lo que le valió al comprador. Tú en la factura vas a decir lo que le cuesta al comprador esa red social, no lo que tú vas a percibir. Me va a entender, sino efectivamente el valor, porque por ejemplo, si pones 1.000.000 y no pones los 500.000 pesos, entonces en cierta manera eso sería un poquito como prohibido, como ilegal un poquito, porque estarías mintiendo, e irregular porque estarías mintiendo en cuanto los precios de tu compañía. Entonces, por ejemplo, yo voy a vender ese termo de agua, pero yo lo voy a vender a Ani en 20.000 pesos, ¿cierto? Yo se lo vendo en 20.000 pesos, pero realmente la ganancia que yo tengo de eso son, no sé, 13.000 pesos. Si yo pongo, se lo vendo a Ana y digo que son 13, la factura aparece como en 13.000 pesos, pero yo realmente recibí 20 millones de, 20, perdón, 20.000 pesos, entonces eso sería una factura irregular y podría darse sanciones. Entonces, nuestra recomendación sería que en cuanto a la factura, pongas efectivamente lo que costó al cliente, sí, lo que le costó al cliente, y ya en cuestión pues, seguridad social es completamente diferente a otra cosa. Entonces, no, ya ahí si no, pues ahí ya tú haces tu proceso normal para ver si sí debes pagar em, seguridad social o no, pero no te preocupes en cuanto a eso, es algo diferente. Exacto. Entonces ahí recuerden que las prestaciones sociales son la EPS, la ARL y la pensión, ¿cierto? Que yo voy a hacer el pago en pila, cualquiera de los operadores de la pila, es decir, el seguro social, ¿cierto? Eso es lo que tiene que ver con las prestaciones sociales, ya sea para contratos laborales o para contratos de prestación de servicios. Y otra cosa diferente es cuando yo estoy vendiendo un producto o un servicio no de carácter laboral, sino como un bien, como un yogur, como un pan, como lo que sea, ahí se hace la facturación electrónica. Entonces son dos elementos diferentes. Sino que yo lo pregunto, o tal vez es confusión mía, porque como que facturar no está relacionado también con el tema de la declaración. Entonces, como que eso quede claro, esa diferencia de que en la declaración tanto no fue ganancia, ¿cierto? Sino que de ahí no se percibieron ingresos, sino que eso valía. Ah, Por eso estoy sí, confundida, porque son muchas cosas. sí, y esa es una muy buena anotación que nos haces y por eso yo al principio les comentaba un poco de pronto para los que se conectaron y las que se conectaron después.
Lo que nosotros buscamos en la clínica es de pronto aclarar un poquito los trámites porque sabemos que pueden ser complejos y puede ser una barrera para emprender, ¿no? Yo tengo la mejor disposición, pero no sé qué me toca hacer. Son muchas cosas, son muy confusas, que la DIAN, que la Cámara de Comercio, que entonces esa es como la finalidad de estos espacios. Entonces está muy bien. Y sí, básicamente tu pregunta está más encarrilada a ese tema de la declaración de renta, que ese es un tipo de impuesto que depende de los ingresos que yo tuve el año pasado, ¿cierto? Del año anterior, inmediatamente. Entonces, la facturación electrónica sirve para reportarle a la DIAN cuáles fueron todos esos movimientos que yo tuve de ingresos y egresos. ¿Qué pasa? En tu declaración de renta, y de nuevo, esto ya es algo más de contabilidad, la idea es que tengan asesoría un contador o contadora, eh, deben implementar en los libros de contabilidad y en las normas NIF, que son las normas internacionales de contabilidad, cómo se tiene en cuenta ese costo, ese gasto. ¿Sí? Porque tú nos, como ese caso que nos estás contando, el valor total por el que yo vendí mi producto de asesoría en redes sociales es 1.500.000, pero esos 500.000 pesos para mí, o tuve 500.000 pesos de costo porque tuve que pagar X, Y, Z cosas. Entonces, eso se reporta en el tema de la contabilidad y se tiene en cuenta en la declaración de renta del año siguiente. ¿Sí? Entonces, la factura electrónica simplemente en ese caso que nos cuentas funciona como una evidencia de la transacción plena que se hizo. ¿Listo? ¿no? Entonces, listo, con mucho gusto. Igualmente, y también les vamos a ir dejando por acá al final del chat, que ya veo muchas más preguntas. Nosotros tenemos un espacio que ustedes pueden solicitarnos directamente para asesorías puntuales de sus emprendimientos y de sus negocios, no solamente en temas de facturación electrónica y temas tributarios, sino también en otras cosas, contratos laborales, contratos de prestación de servicios, cómo puedo registrar mi marca, cualquier tema contractual que ustedes tienen un contrato de arrendamiento y pasó X, Y, Z y otros temas como el INVIMA y demás. Entonces también si tienes inquietudes puntuales en temas exclusivamente legales, nos pueden diligenciar el formulario para solicitar una cita directamente y puede ser virtual. O sea, no importa que no estén ubicadas en Bogotá, sino que nosotros también atendemos virtual. Listo, ya en un momento les vamos a mandar el link. Ok. Y si quieres, Laura, ¿me ayudas con la siguiente pregunta que está ahí? Sí, claro. Entonces Geraldine pregunta, en mi caso, mi empresa es de servicio musical, ¿cómo puedo hacer y si es necesario? Le agradezco. Entonces, primero lo que debemos revisar es si estás obligada a facturar electrónicamente. Entonces, si estás inscrita como, tu empresa está inscrita como persona jurídica, sí debes facturar electrónicamente. De igual manera, en caso tal de que no estés inscrita como persona jurídica o lo estés en persona natural y no cumplas con ninguno de los requisitos, lo recomendable es que factures electrónicamente. Entonces, en este caso en el que sí tienes que facturar electrónicamente, ¿qué puedes hacer? Entonces, primero, pues inscribirte en la plataforma de la DIAN, en la que te habilita como facturador a tu empresa como facturadora electrónicamente. Y ya, pues lo que les comentamos anteriormente, escoger una de las tres opciones en cuanto al software de facturación electrónica, ya sea pues la que más les recomendamos, que es utilizar la herramienta gratuita de la DIAN. Dos, pues contratar a un proveedor tecnológico, como Ani también les mencionó. Hay muchos proveedores, hay muchos software que pueden como funcionar que pueden funcionar como software de facturación electrónica, y ya pues a partir de ahí se generan las facturas como tal cada vez que presten el servicio musical o el servicio que presten con su empresa, pero en principio se están inscritos como persona jurídica. Si, por ejemplo, si son unas SAS, etcétera, sí deben facturar electrónicamente. Em, Voy con la segunda, sí, con la siguiente. Sí, por favor, también. Ok, entonces la doctora Mescaline.
Ricos. Nos pregunta, yo me imagino que esa app es interoperativa con el root cuando ya pagas cámara de comercio, etcétera. Entonces, la app, supongo que es la app de la DIAN. La app de la DIAN es, básicamente ahí se prestan diferentes servicios y se pueden hacer diferentes trámites netamente de la DIAN. El root ya es algo más de cámara de comercio. En estos momentos de sí es interoperable, perdón, con lo que tiene que ver con Cámara de Comercio. Yo diría que en principio no, o sea, no es como que pagues, no sé, RUT y ya ahí mismo se vea reflejado en la app. Tengo entendido que no, quizás pueda que haya una actualización respecto a eso, pero no, de igual manera, pues se pedirán algunos datos en la app en forma, pues de hacer el trámite. Me imagino que, por ejemplo, si te pide el número del RUT, pues lo pones y ya, pero no es como que en la app pongas solo tus datos y ya de por sí diga cuentas con RUT. No, depende primero el trámite que vayas a hacer con la app, ya se pone, pero en cuanto a la factura, pues sí aparece todo eso. O sea, lo que te hace el software, ya sea el de la DIAN o no, es que todos esos datos te van a aparecer. Lo que único que tú vas a tener que hacer es poner el nombre de la persona con su documento y el correo, en términos pues de la factura electrónica y el correo, y eso es opcional o no. Pero entonces, para ser más clara, uno, cuando facturas electrónicamente con la app de la DIAN, con el software, todo aparece automáticamente. Pues cuando ya vas a generar la factura, lo único que es pedir, por decirlo así, es el nombre, el documento pues de la persona natural o jurídica y el correo es opcional. Exacto. Sí, entonces yo creo que también hay que hacer una aclaración relevante. Recuerden que el RUT es un formulario que yo lleno ante la DIAN para simplemente declarar de dónde provienen mis ingresos, ¿no? Entonces, si yo trabajo, pues mi principal fuente de ingresos es mi trabajo. Si yo soy emprendedora, emprendedore, entonces soy comerciante, ¿cierto? O si tengo, bueno, ahí, digamos, eso para eso sirve el RUT como tal. Y el tema de la interoperabilidad de la aplicación, de la factura electrónica, es que sube, como dice Laura, sube la información de la venta automáticamente a los sistemas de la DIAN. Entonces, simplifica un montón de trámites. No toca después ir a contarle a la DIAN que hoy vendí 3.000 pesos de pan. No, no. Ah, bueno, Ese es el beneficio que tiene. muchas gracias. ¿Listo? Bueno, entonces Dolis Gómez Lucas nos pregunta, si mi empresa está en régimen simplificado, ¿es responsable de facturación electrónica? Sí, señora. Sí. Dale, Laura. No, gracias, Dani. No, sí. Si están tributando bajo el régimen simplificado, sí son responsables de facturar electrónicamente. Entonces, lo más recomendable es que si no lo están haciendo en esos momentos, que empiecen lo más pronto posible para que no sean sujetos de sanciones por parte de la DIAN. Em, Sí, correcto. sí. Listo. Entonces Alejandro Martínez nos pregunta, si el pago de mi producto intangible es parcial y no total por facilidades de pago, ¿qué manejo se debe facturar por el total o se puede ir modificando? Esa es una buena pregunta y yo ahí te pediría que lo verifiques con un contador o contadora, porque entiendo que se debe hacer la factura electrónica por el total de la transacción, ¿cierto? Como nos decía Laura, si digamos son 10 millones de pesos de venta y si la persona me va pagando de a 2 millones, se va descontando. Pero no conozco el detalle de cómo funciona en temas contables y de cómo se debe hacer ahí. Entonces, para eso sí debes revisarlo con una persona experta en ese tema. Sí. También nos preguntan, si el cliente es extranjero y no quiere dar sus datos, ¿cómo se realiza la facturación? De nuevo, como persona natural anónima, que es 222. Ani, perdón, a mí me gustaría Dime. complementar un poquito la respuesta de Alejandro. Nuevamente también recomiendo de que pues se verifique con un contador, pero por ejemplo, yo tengo entendido que con facturación electrónica se pueden, o sea, se pueden emitir facturas electrónicas por pagos parciales. Por ejemplo, voy a pedir un crédito, no sé,
a un producto al éxito y lo pago por cuotas. ¿Me va a entender? Entonces, yo lo que tengo entendido es que sí se puede emitir como pagos parciales cuando, por ejemplo, voy a sacar una air fryer y la pago por cuotas, entonces voy y pago una cuota, me pueden emitir la factura electrónica, pero hay que tener mucho cuidado porque como que se emite la factura, pero como si fuera por un lado es una factura, pero de una cuenta en total que solamente sirve para términos contables, pero nuevamente es mejor verificar con un contador porque es un tema como más complicado cuando es de esta forma. Exacto, listo, perfecto. Gracias. La señora Yania Castro nos pregunta, ¿agradecería nos envían esta información de facturación al correo? Sí, claro que sí. Entonces recuerden, por favor, diligenciar el formulario de asistencia tanto de la Cámara de la Diversidad como de nosotros para que les podamos enviar la información y la puedan consultar con todo el detalle. ¿Listo? Ania Liz Márquez nos pregunta, mm, nos saluda desde el Carmen de Bolívar. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos todos. Nos alegra mucho tenerlos acá. Y como decía al principio, y agradeciendo a la Cámara de la Diversidad por estos espacios, recuerden que si tienen inquietudes puntuales, así estén en regiones alejadas del centro, nosotros también les podemos atender. ¿Listo? Entonces, ahí ya al final les dejé el formulario para que nos soliciten la asesoría virtual si tienen una inquietud puntual. Acá nos preguntan, buenos días, tengo un restaurante y tenemos ventas de 300.000 pesos diarios. ¿Debemos tener facturas electrónicas? Sí, la respuesta es sí, porque los restaurantes, bares, etcétera, están dentro de los responsables del Impuesto Nacional al Consumo y, y pues estos deben pagar. eh, Los que deben pagar, los responsables del impuesto al consumo deben facturar electrónicamente, entonces sí están obligados independientemente de las ventas, del número de ventas que tengan, ya que pues son responsables de este impuesto. Correcto, listo. Acá nos preguntan, Milena López nos pregunta, ¿qué hacer cuando el cliente no exige factura electrónica, lo cual dificulta poder soportar los ingresos? Mm, Eh, dale. ok. Eh, de igual manera deben emitirla. Por ejemplo, independientemente si el vendedor no la exige, deben emitirla. Una cosa es que se le entregue al vendedor y otra cosa es que nosotros como emprendedores o empresas la emitamos. Entonces, por ejemplo, yo puedo ir a comprar, no sé, a Miniso, una serie, ellos están obligados a facturar electrónicamente. Entonces, ellos me piden los datos necesarios y ya las estampas llenan la factura electrónica y me dicen, ¿necesita que se la envíe o no? Yo puedo decir, sí, envíemela al correo o no, y simplemente la imprimen y ya. Pero sí o sí hay que emitirla, aunque el cliente la exija o no. Exacto, listo, muy bien. Em, listo, acá los costos de servicio, pues sí, puede ser otro costo de servicio contar con asesoría experta, un abogado, abogada y una contadora, pero son cosas necesarias a medida que ustedes van creciendo y que tienen esas obligaciones. Ana Caballero nos pregunta, hola, buenos días, tengo inquietudes. No sé si va acorde con la reunión de hoy, pero me gustaría asesorarme. Yo no me he registrado en Cámara de Comercio, ni hago facturas, ni nada por el momento. ¿Cómo debo registrarme? Mi emprendimiento es de estampados personalizados y busco tener un taller de confección. Listo, eso tiene que ver con el tema de cuando ustedes ya comienzan a formalizarse, hay como unos pasitos que pueden ir cumpliendo, ¿cierto? Porque como vemos, hay muchas cosas por hacer, pero hay un tiempo limitado. Entonces, para eso, Ana, por favor, diligencia el formulario que acabo de mandar por el chat y te vamos a agendar en una asesoría de una hora para ver tu caso puntual y llevarte con todo el detalle. ¿Listo? Em, ya, no, muchas gracias a ti, Yania, por tus comentarios y por estar todos tan pendientes. Geraldine nos pregunta, Geraldine Millán nos pregunta, yo ofrezco servicios musicales, soy mariachi solista y me pregunta si estoy obligada a realizar factura electrónica. Eh, bueno,
Geraldine, ¿sí? Sí, Geraldine. El, ok, entonces, por principio, cualquier ejecución musical, sin importar lugar, el escenario, etcétera, está excluida del IVA. Entonces, por esa parte, no, ahora lo que tenemos que mirar es cuántos son tus ingresos. Entonces, si tú estás registrada, si tú eres una persona natural que tiene unos ingresos mayores a 170 millones, em, se me olvidó en esos momentos la cifra del UETB, Ya te lo doy. pero gracias. Pero si tienes, por ejemplo, creo que son 3.500 Sí. VTs, perdón, anuales, sí debes facturar electrónicamente, pero ahora, si tus clientes te están exigiendo factura electrónica para un soporte fiscal, etcétera, pues eh, lo, lo, lo ideal sería que lo realizaras, pero entonces, primero, nuevamente, como no es pagar IVA, pues el consumo, etcétera, por eso no estás obligada, pero si ganas más de 3.500 VT anuales, sí Ujú. debes facturar electrónicamente. Y ahora también debemos analizar, por ejemplo, en este caso, si te encuentras en el régimen, en el simple de tributario, ahí tendrías que facturar electrónicamente. Pero si no, pues no estarías obligada. Ahora, nuevamente, si tienes clientes que te exigen factura electrónica para soporte fiscal, por ejemplo, empresas, si prestas tu servicio a una empresa, a una compañía, a una entidad pública, pues lo ideal sí sería que facturas servicio de manera electrónica. De acuerdo. Entonces, ahí, para que se hagan una idea, las 3.500 VT a que hacemos referencia, o más bien, una VT es como un salario mínimo, ¿cierto? Es decir, es una unidad que se deja así para que se actualice automáticamente cada año, va cambiando cada año. Entonces, para el año 2024, las 3.500 VT equivalen más o menos a 170 millones de pesos, es decir, unos 14 millones 100 de ingresos más o menos al mes, cada mes, ¿sí? Si ustedes por cualquier razón superaron esa venta, sí están obligadas y obligados y obligadas a la facturación electrónica. Si no lo superaron, entonces, y son personas naturales, entonces no van obligados a hacerlo. Lo pueden hacer de forma voluntaria o también hay algunas excepciones, como ya nos explicó Laura, que sí tienen que tener, aunque no lleguen a ese tope. Listo. Acá Jania Liz Márquez nos pregunta, si tengo clientes que manejan pago en efectivo y mis ventas son cada 8, asumo cada 8 días, ¿tengo que tener facturas electrónicas? Sí, a ver, recordemos que la facturación electrónica puede aplicar para los pagos en efectivo, ¿no? Entonces, cuando yo voy al Éxito, puedo pagar en efectivo o con tarjeta o con varios métodos de pago y no pasa nada. Pero ya de nuevo, depende de cuál es tu negocio, cuál es tu emprendimiento, si está dentro de esas excepciones o obligados o si para ti sería voluntario la implementación de la facturación. Sí, cuéntanos. Marley, Milena tiene una pregunta. Tienes la mano levantada, Marley, pero no te escuchamos. Tienes el micrófono cerrado. No, no te estamos escuchando. No sé si nos estás hablando. Ahí sí, ¿me escuchas? Ya, ahora sí. Ah, ok. Mi pregunta es esto. Tengo una asociación, tenemos un establecimiento comercial, vendemos productos, paquetes, gaseosa, etcétera. Sucede que como somos personas jurídicas obligados a la factura electrónica, nuestros clientes son personas que nos compran de contado, más no nos exige factura electrónica y esto nos está afectando como para llevar nuestra contabilidad al fin, para realizar nuestra declaración, ejemplo, al final del año. ¿Cómo Sí. soportamos eso? Ujú. ¿O cómo debemos hacer ahí? Pues Eh, yo realmente les recomendaría
implementar la facturación electrónica voluntaria, porque es que ya llegaron a ese momento que es un problema para ustedes, ¿no? Sí, ya lo Se tenemos. desorganiza las cuentas. Sí. Em, entonces, de pronto, considerar implementar la facturación voluntaria de forma electrónica, si no están obligados, puede ser una gran estrategia. Les va a facilitar mucho la vida en ese sentido. O la otra es tener siempre documentos equivalentes y una contabilidad muy, muy organizada, que implicaría también vincular la asesoría a un contador o contadora. Sí, sí la necesitaríamos, porque sí se nos está presentando al momento de hacer la declaración, porque tenemos registros de compras, pero Mm, no podemos soportarlos porque no tenemos, o sea, podemos, en el momento nosotros hicimos el registro en la DIAN para poder facturar electrónicamente, ujú, pero si el cliente no nos exige, No, Marley, por ejemplo, entonces tú comentabas que vendes gaseosas, papitas, etcétera, ¿cierto? sí, ajá, Esos productos están grabados por IVA y como están grabados por IVA, tú tienes la obligación de facturar electrónicamente. Entonces, puede que a una persona vaya y te compre una gaseosa. Tú sí o sí debes emitir la factura electrónica, aunque el cliente no la quiera, no la necesite. Si no te quiere brindar los datos, puedes hacer lo que te dijo Ani de, por ejemplo, en consumidor o el nombre del cliente, pues poner XX o consumidor final y en identificación, pues el 222 porque sería, como mencionaban, información exógena. Porque además, facturar electrónicamente por cada venta, aunque sean 200 pesos, 2.000 pesos por la gaseosa, inclusive te va a ser más fácil llevar toda la contabilidad de tu negocio, independientemente de si el cliente exige o no la factura electrónica. Al tú comercializar esos productos, estás obligada a facturar electrónicamente. Entonces, aunque el cliente no te reciba la factura electrónica, no importa, tú ahí tienes el soporte de lo que vendiste y nuevamente pues se va a hacer más fácil inclusive llevar la contabilidad. Nuevamente, tal como te lo dijo Ani, lo recomendable es que acudas a un contador respecto para que te asesore mejor, pero independientemente, pues nos gustaría ser claros de eso, es que independientemente si el comprador o no les exige factura electrónica, ustedes si tienen la obligación deben hacerla. Imagínense, es ok, como, por ejemplo, vamos a la física. En la física, ustedes debían, o sea, nosotros debíamos hacer la factura, ¿cierto? Sí o sí. Que el cliente quisiera la factura o no, pues eso, digamos que es responsabilidad del cliente. Lo que nos permitirá a nosotros decirle a la DIAN, mire, esto es lo que vendí. Es lo mismo con la electrónica. Dependientemente que la reciban o no, debemos hacerla si estamos obligados. ¿Por qué? Porque puede que seamos sancionados si no lo hacemos, estando obligados, obligadas, obligadas. ok, ok, claro. Muchas gracias. ¿Listo? Vale, con mucho gusto. Listo. Hania nos complementa su inquietud de ahorita y dice, mi negocio es de pollo de engorde. No estamos registrados en Cámara de Comercio y vivimos en un corregimiento. La pregunta es, ¿tengo que registrarlo para el tema de la factura electrónica? En principio, sí, tienes que contar con un RUT, ¿cierto? Y además, si cuentas, como vemos, con el IVA, si estás obligada al IVA, em, definitivamente tienes que tener la facturación electrónica. Sin embargo, te solicito que diligencies ahí el link de la cita personalizada porque tu negocio de pollo de engordes tiene unas particularidades tributarias. ¿Listo? Que podemos revisar y también pues esa inquietud sobre cómo formalizarse ante la Cámara de Comercio, cómo se hace registro, qué costo tiene, podemos verla en la asesoría. Igualmente, también, y ya para ir cerrando, que se nos acaba el tiempo, les voy a dejar a todos, todas y todes el correo electrónico de la clínica por si tienen alguna dificultad diligenciando el formulario, también nos pueden escribir a ese correo electrónico. ¿Listo? Miento@punto.co. Ani, si me lo permites, quisiera que todo el mundo abriera las cámaras y pudiéramos tomar el pantallazo de asistencia, de que cómo les pareció este tema tan interesante. Entonces, los invito a abrir sus cámaras para que conozcamos esas otras caras detrás de las pantallas. De verdad que, Ani, muchas gracias. La Cámara de la Diversidad está muy agradecida con ustedes, temas muy interesantes que apoyan y fortalecen la economía autónoma de nuestros emprendedores y empresas.
No, con mucho gusto. Gracias a ustedes por este espacio de comunicarnos también con personas de las regiones, de lugares que sabemos que es difícil a veces como acceder a esta información, ¿no? Entonces, pues ya saben todos, todas, todos muy bienvenidos. A través de la Cámara de la Diversidad también sé que prestan muchísimas ayudas diferentes y muchísimos apoyos y asesorías Sí. diferentes y acá estamos para ustedes. Adicional, quiero invitarlos a nuestro próximo evento y nuestro próximo Chamber de Turismo, que también es muy importante. El 22 de julio tendremos nuestro evento insignia, que es el 330. También tendrá transmisión en virtual, entonces cordialmente invitados todos y todas. Asimismo, el 29 tendremos Chamber de Turismo para las personas que viven en municipios, que tienen que ver su emprendimiento con turismo. Bienvenidos todos, que será compartida la invitación en los diferentes grupos. Para ir cerrando, le dejo la palabra a nuestro jefe de afiliaciones, Camilo Espina, que para que lo conozcan, para que sepan, nos acompaña Emilson, que es de Tejo la Embajada, quien va a participar y ser el anfitrión del Test 30. Emilson, si quieres dar unas palabras, bienvenidas. Hola, ahora sí. Sí, ahí te escuchamos. Ahora sí me oyen, ¿cómo están? Bueno, quería primero que todo agradecer, por supuesto, esta información tan importante y tan bonita que nos dieron con respecto a todo lo que es la facturación electrónica. No estaba ahí firme con la pantalla activa, pero estuve pues atento a muchísimas cosas y muchísimos datos que son importantes para todos los que pues empleamos estos mecanismos. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias a todos los que han participado y nada, quería aprovechar este espacio que me da Carolina para decirles que bueno, que estamos ahí firmes y los esperamos a todos este 22 para que asistan acá a Tejo la Embajada, que vamos a hacer sede del 330. Tenemos muchas expectativas para que van a pasar una tarde, no me voy a adelantar mucho, pero van a pasar una tarde súper chévere compartiendo, no solo de networking al final, sino también practicando el deporte nacional colombiano, que eso es lo que nos une y haciendo una actividad totalmente distinta. Entonces tenemos muy buenas expectativas. Gracias por este espacio y bueno, un abrazo, saludos a todos y los esperamos. Los esperamos entonces para este próximo 3:30. Gracias, Emilson. Les dejo con Camilo Espina y cierra nuestro gerente de turismo, Luis Santos. Muy buenos días para todos, mucho gusto. Los 3:30 en la embajada, pues, para que los que hacen parte de nuestros miembros activos y que hacen también al evento de turismo, Parte de de turismo que tenemos nuestro 29. el 29. de turismo el 29. Listo, entonces muchas gracias a todos, muchas gracias Ani, muchas gracias Laura, mil gracias por esta información tan importante, mil gracias a todos, un abrazo a todos y nos volvemos a ver. Gracias, muy amable, buen día. Listo, que estén muy bien. Buen día. Gracias, buen Gracias. día. Gracias, feliz día. Feliz Gracias. día, gracias por la información. Es que estén muy bien.